Seguimos en palabras políticas y voy a rectificar algo que dije hace un ratito cuando lo presentaba Ricardo Gianni. Yo hablaba de ley de violencia obstétrica. En realidad lo encaré por el lado negativo, pero en la ley es la ley de parto respetado y si bien hace mucho que la tenemos, empezó a entrar en vigencia hace muy poquito, a principios de este mes cuando fue reglamentada. Ricardo Gianni ya no está más sentado en esta mesa, pero antes de irnos nos dejó una frase que queremos compartir con ustedes. Es una frase de Michel Oden, un obstetra comprometido con esto del parto respetado y humanizado y que dice, y lo queremos compartir con ustedes, que cambiar el mundo, para cambiar el mundo necesitamos cambiar la forma de nacer. Bueno, decíamos que Ricardo ya no está más en la mesa, pero ha ocupado su lugar Melina Go, que es voluntaria de la ONG Educación y Acción Ciudadana, pero también le falta muy poquito para recibirse de abogada, apenas 2 materias, así que con ella vamos a aprovechar para hablar de esto, de la ley del parto respetado, que ya está en plena vigencia en nuestro país. Melina, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Melina, ¿qué significa esto que, más allá de que hacía mucho que la teníamos a la ley, se haya reglamentado hace muy poquito? Sí, si bien ya teníamos en vigencia hace 11 años la Ley Nacional 25.929, que reconoce los derechos de la mujer y recepta esto, lo del parto respetado, el 1 de octubre el Poder Ejecutivo reglamentó esta ley, lo que vuelve a la ley nacional operativa. ¿Qué implica esto? Este reglamento lo que hace es venir a aclarar ciertas cuestiones que estaban dudosas en la ley nacional, amplía los derechos de la mujer, especificando cada uno de ellos como lo hacía la ley nacional y además lo que permite es que obliga a tanto a las instituciones nacionales, públicas o privadas, a las obras sociales y medicinas prepagas regidas por leyes nacionales a adoptar todas las medidas y todas las acciones que sean necesarias para lograr que se cumplan esos derechos reconocidos por la ley nacional. No tienen salida ahora, hay que cumplir. Claro, sí o si sí. bien es un camino que debe continuar transitándose y no va a ser fácil lograr que realmente se respeten todos esos derechos, es muy importante y un gran avance cultural esta reglamentación, tanto para los profesionales de la salud como para las prácticas obstétricas. Es importante recalcar que desde la asociación la intención o la finalidad es trabajar en forma conjunta, como lo decía Ricardo, con los equipos de salud y los profesionales para que ellos no solo se informen y conozcan la ley, que muchas veces no tiene una gran difusión, no es conocida, y que además poco a poco se vaya aplicando y también formar e informar a todas las mujeres para que conozcan también la existencia de la ley y sepan ante qué casos pueden reclamar y pueden incluso contactarnos a nosotros para ayudarnos sobre los derechos que ellas poseen. En cuanto a eso, ¿qué destacarías como derechos importantes que han logrado las mujeres a partir de esta ley? Bien, los derechos es como son el derecho a que a un trato digno, a que se les sea comunicadas sobre las intervenciones médicas que se le van a desarrollar durante el proceso de nacimiento, tanto a la mujer como al papá. La ley lo que hace también es reforzar lo que es el vínculo corporal entre el recién nacido y la mamá, que tengan una internación conjunta, porque es muy importante el primer contacto que la mamá tiene con su bebé. Bueno, también que se les informe acerca de cómo es la evolución de su parto, entre otros de los derechos que menciona la ley. ¿Se prevén sanciones? Porque acá supongo que está el punto importante para que sea respetada realmente. Sí, la ley prevé y establece que es una falta grave en el caso de que no se cumplan con estos derechos. Incluso aclara la reglamentación de que la autoridad de aplicación no será el Ministerio de Salud de la Nación, pero que el Ministerio también deberá dictar todas las disposiciones que sean complementarias para lograr el cumplimiento y trabajar en forma conjunta con las autoridades provinciales sanitarias, principalmente porque, como sabemos, las provincias tienen competencia para reglamentar sobre cuestiones de salud. Entonces deben realizar un trabajo conjunto para lograr la efectividad de estos derechos. En eso, en Córdoba, ¿cómo estamos?
Y en Córdoba, en principio, la ley nacional, Córdoba se adhirió a la ley nacional porque, como dije, las provincias son autónomas y por lo tanto tienen la facultad para adherirse o no. A la ley nacional se adhirió. Habrá que ver cuál es la actitud que se toma con respecto a la reglamentación. Nuestra posición es optimista y pensamos que poco a poco se va a lograr que esto sea cumplido y que se logre la finalidad principal que es de la ley. Mientras tanto, más allá de que se haya reglamentado en Córdoba particularmente o no, el hecho de que se adhiera ya significa que acá es un se gran debe avance. cumplir. Sí. O sea, los profesionales tienen que cumplir con esto y las mujeres pueden acceder a exigir estos derechos. Sí, como decía Ricardo, ante cualquier caso de violencia obstétrica pueden realizarse los reclamos ante la Defensoría del Pueblo. Como estudiante de abogacía, y necesito tu opinión, porque en todas estas cosas, no solo relacionado con este tema, sino con muchos que han aparecido, que tienen que ver con cambios de paradigmas que han influido en la legislación argentina, generalmente llega primero la norma y después la capacidad o posibilidad de aplicarla porque no hay la formación o no hay el personal suficiente para que esto realmente pueda tener aplicación. ¿Cómo lo ves en este caso? ¿Están preparados, te parece, los abogados, los jueces, todos los que tengan que intervenir en esto para que esto se cumpla? Sí, yo creo que, como decía también, es un trabajo que poco a poco se va a ir implementando esta ley. Lo principal es la educación y es la formación y la difusión de la ley. Yo creo que desde los equipos médicos y desde los abogados es importante para ambos tener conocimiento de esto porque es parte de la cultura, en realidad, y constituye un gran avance cultural. Por ello es que es importante la aplicabilidad de la ley y el conocimiento por parte de todos. Desde la ONG y en tu trabajo de voluntaria, ¿dónde ves que esté mayormente la necesidad de las mujeres hoy por hoy respecto de esto? ¿En dónde está? ¿Cuáles son los principales reclamos que hacen, los principales planteos? ¿Te ha tocado tener contacto con mujeres que...? Por ahora no, en realidad no he tenido contacto porque hace muy poquito que me incorporé junto con Ricardo y Gabriela, así que todavía no he tenido contacto. Pero ves como positivo este tipo de espacios, digamos, donde las mujeres puedan ir, antes de ir directamente a un lugar frío, si se quiere, como es la justicia, un reclamo legal, a encontrar información. Claro, consideramos que en principio cuando una mujer puede llegar a vivir un caso de esto, siempre optamos por el diálogo con el médico obstetra, digamos, para intentar resolver la cuestión. Y en el caso de que eso ya no sea posible, allí sí ir a la vía judicial o realizar una denuncia, porque siempre es mejor en buenos términos y, como decíamos, trabajar en equipo con los médicos. O sea, no se trata de una persecución ni de acusar a los médicos, sino de que poco a poco se vaya logrando la finalidad que se busca, que es que se respeten los derechos, más allá de los reclamos o de las denuncias, que no ir al choque con los médicos, sino que juntos lograr esto. ¿Ves una apertura así o una posibilidad de apertura en esto de la concientización desde el sector médico? Sí, yo creo que sí. Si bien hay ciertas partes de los profesionales que llevan ciertas prácticas convencionales que va a ser difícil de cambiar, incluso lo que son los protocolos de las clínicas, pero yo creo que sí, que poco a poco se va a ir avanzando en la cuestión y se va a ir logrando. Melina, muchísimas gracias por estar acá, pero también por lo que hacen desde la ONG. Siempre se lo decimos a Ricardo, realmente es muy importante lo que hacen ustedes y poder contar como riocuartenses con un espacio como el que van abriendo día a día. En otra oportunidad hablábamos del reciclaje, ahora estamos hablando de la posibilidad de informarnos para no sufrir violencia obstétrica. Situaciones muy importantes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. A ustedes les decimos que ya queda muy poco, una pausa nada más y la despedida, pero no se vayan.